¿Miedo a Dios? ¿Alguna vez ha pasado que hiciste algo mal y desde entonces ya no te sientes igual delante de Dios? Sigues orando, sigues escuchando mensajes, sigues aparentando normalidad, pero algo cambió. Como cuando un niño rompe algo valioso en su casa y de repente empieza a evitar la mirada de su padre. No porque dejó de amar a su papá, sino porque ahora se siente descubierto. Y entonces pasa algo extraño. Quiere cercanía, pero al mismo tiempo se esconde. Episodio 128, Salmos 25, 29, 33, 36 y 39. Hoy David nos muestra algo profundamente humano, cómo el pecado no solo nos hace culpables, también nos hace escondernos, y aún así Dios sigue acercándose. Hay una escena famosa en Los Miserables de Víctor Hugo. Jean Valjean, un ladrón destruido por años de cárcel, roba la plata de un obispo que le dio refugio. La policía lo atrapa, lo lleva de regreso, todo terminó, pero el obispo hace algo inesperado. Dice, no lo robó, yo se lo regalé. Y luego añade, también olvidaste llevarte los candelabros. Jean Valjean queda destruido por dentro porque la gracia es más difícil de soportar que el castigo. Y aquí algo parecido ocurre. David sabe que ha pecado, sabe que necesita perdón, pero en vez de huir, corre hacia Dios. Salmo 25, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. No pequeño, grande. David no minimiza su pecado, no se justifica, no culpa a otros, lo confiesa. Y aquí aparece algo impresionante. David no le pide perdón a Dios porque él merece otra oportunidad. Le pide perdón por amor de tu nombre. O sea, hazlo porque así eres tú, misericordioso, paciente, compasivo. Eso cambia completamente la forma de ver a Dios. Muchos creen que Dios solo se acerca a los que ya arreglaron su vida. Pero David dice lo contrario. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Notaste eso? Precisamente porque es bueno se acerca a pecadores. Jesús diría siglos después, en Lucas 5, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El enfermo es el que necesita médico, el sediento es el que necesita agua, y el problema es que muchos prefieren esconder la herida antes de dejarse sanar. Aquí hay una tensión humana profunda. El psicólogo Carl Jung decía, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y eso pasa espiritualmente. El pecado oculto termina gobernando el corazón. David entendió algo. Dios ya veía su pecado de todos modos, así que deja de esconderse. Y eso nos lleva al primer punto, número uno. El pecado nos hace escondernos, pero Dios sigue acercándose. Desde Génesis 3, el patrón humano es el mismo. Adán y Eva pecan y lo primero que hacen es esconderse. No porque Dios dejó de existir, sino porque ahora tienen miedo de su presencia. Y muchos siguen haciendo eso hoy. No necesariamente dejando la iglesia, no necesariamente dejando de creer, pero sí alejándose emocionalmente de Dios. Oraciones más superficiales, menos honestidad, más ruido, más distracciones, porque la culpa nos hace escondernos. Pero David hace algo distinto, lleva su culpa directamente a Dios. No a TikTok, no al chisme, no a la apariencia religiosa, a Dios. Salmo 39 muestra eso claramente. David está quebrado, disciplinado, cansado y dice algo muy humano. Quita de mí, quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Es prácticamente, ya entendí, Señor, ya aprendí. Y eso también es relación, no perfección, relación. Aquí hay algo importante. Muchas personas leen textos sobre disciplina divina y automáticamente imaginan un Dios cruel. Pero eso es un anacronismo común. Leemos la disciplina bíblica como si fuera abuso arbitrario moderno, pero en la Biblia la disciplina de Dios está conectada al amor del Padre, no al sadismo. Como Hebreos diría después, el Señor al que ama, disciplina, no para destruir, para rescatar. David usa una imagen fuerte, consumes como polilla lo más estimado del hombre. Dios a veces permite que nuestros ídolos se rompan, porque ama demasiado nuestra alma como para dejarnos adorar cosas que no pueden salvarnos. Y aquí entra el segundo punto. Número 2. Dios puede ser aterrador en poder y aún así cercano en paz. Salmo 29 parece una película. Trueno, relámpagos, bosques quebrándose, montañas temblando. La voz de Jehová retumba una y otra vez. David describe una tormenta atravesando toda la tierra y honestamente hay algo dentro del ser humano que sabe que es pequeño frente a eso. Hace algunos años, unos investigadores estudiaron cómo reaccionan las personas frente a tormentas eléctricas severas y fenómenos naturales extremos y encontraron algo interesante. Momentos así producen una sensación llamada asombro abrumador. Y cuando el ser humano experimenta ese asombro, disminuye su sensación de autosuficiencia. Por unos segundos recuerda que no controla el universo. David mira la tormenta y no solo ve clima, ve gloria. Pero aquí está lo impresionante. El Salmo termina diciendo, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Cómo puede el mismo Dios que hace temblar montañas dar paz? Porque su poder
no está separado de su carácter. Aquí rompemos otro error moderno. Muchos imaginan dos versiones de Dios, el Dios duro del Antiguo Testamento y el Jesús amoroso del Nuevo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús, calmando tormentas, también aterrorizaba a la gente. Los discípulos decían: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mismo Dios, misma autoridad, misma gloria, pero también misma paz para los que confían en Él. C.S. Lewis escribió en las Crónicas de Narnia: Aslan, el gran león, no es seguro, pero es bueno. Eso resume perfectamente estos salmos. Dios no es domesticable, no es manipulable, no es accesorio espiritual, pero es bueno. Y eso nos lleva al tercer punto. La confianza transforma la forma en que ves a Dios. Salmo 33 dice: nuestro corazón se alegrará en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. La alegría nace de la confianza. Y eso también funciona humanamente. Piensa en alguien que no confías. Siempre estás alerta, midiendo palabras, protegiéndote, pero cuando confías, descansas. Por eso David dice algo increíble en el Salmo 25: la amistad de Jehová es para los que le temen. Otras traducciones dicen el secreto de Jehová. Qué imagen tan poderosa. No habla de religión fría, habla de cercanía, de intimidad, de amistad. Abraham fue llamado amigo de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. David canta como alguien que conoce su corazón. Y aquí hay algo que necesitamos entender. El temor de Dios en la Biblia no significa terror irracional. Significa reconocer quién es Él realmente. Asombro, reverencia, rendición. El problema moderno es que muchos quieren un Dios útil, pero no un Dios santo. Un Dios que ayude, pero no uno que gobierne. Y entonces crean una versión reducida de Dios hecha a la medida de sus preferencias. Pero David no hace eso. David contempla al Dios poderoso de la tormenta y aún así dice: en Él se alegrará nuestro corazón. Porque aprendió algo: la presencia de Dios solo es aterradora cuando insistes en huir de Él. Pero cuando corres hacia Él, encuentras paz. Y aquí volvemos a la imagen del inicio: el niño escondiéndose después de romper algo valioso. Muchos viven así con Dios, evitando mirarlo de frente, evitando silencio, evitando honestidad. Pero el Evangelio es precisamente eso: Dios acercándose a personas que rompieron cosas. La cruz no es Dios ignorando el pecado. Es Dios entrando en nuestra ruina para rescatarnos de ella. Y mientras más conoces quién es Dios realmente, menos necesitas esconderte, porque entiendes algo: no estás corriendo hacia alguien que quiere destruirte, estás corriendo hacia el único que puede restaurarte. Oremos. Señor, muchas veces nos escondemos de ti, nos cuesta ser honestos, nos cuesta confiar, nos cuesta creer que aún quieres acercarte a nosotros. Enséñanos a correr hacia ti y no lejos de ti, a confiar en tu carácter, en tu justicia, en tu misericordia y a descansar en que tu presencia no solo tiene poder, también tiene paz. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Te estás escondiendo de Dios o estás aprendiendo a acercarte a Él con honestidad? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete. Recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.